In London, drunk at night. In LA, picking fights. I think we have done it all. She knows me in and out. Love of a different kind, but we still have no control. Cause when the daylight comes, we're just good friends. Baby, good friends, hanging on. When the daylight comes, we're just good friends, but like lovers. On the weekend, on the weekend, no, we don't like to talk. We're not so good for words. That's why we don't get that far. But she still reads my mind, so we can follow through. Always let our bodies talk. Cause when the daylight comes, we're just good friends. Baby, good friends, hanging on. When the daylight comes, we're just good friends, but like lovers. On the weekend, on the weekend, will we hang on, or will we end just like this? Will we find home, or will we stay just like this? Cause when the daylight comes, we're just good friends. Baby, good friends, hanging on. When the daylight comes, we're just good friends, but like lovers. On the weekend, on the weekend, on the weekend, on the weekend. Tiene el padre saliendo con yo, ¿viste? Ajá. No me llaman ese de yo ya no tengo que platicar. Nu n-am bine că să dau eu. Primeiro. A la semana na que tu não vai. Desse jeito, Era você não conhece a parte certo? Mateo.
Feo. Yonita, Luis, que Yonita. Yonita, Luis, que Yonita. Acérquense los papás de Elizabeth. Mami. Ya viene. Ah, hacia afuera, Lord. ¿Es hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. Hacia afuera, pero ahorita lo pongo. Papás ¿Qué de más? Elizabeth. ¿Dónde canita lista? Aquí, en tu cama. Padrinos de Elizabeth. Acérquense. Recibimos con cariño en estos 15 años a Elizabeth Esteban Salazar. Vamos a encomendarla a la Santísima Virgen para que siempre sea ella la guía en su caminar. Vamos a pedir también por sus papás, por sus padrinos aquí presentes, para que siempre se derramen las bendiciones abundantes. Que esta agua les recuerde su bautismo, les conceda el perdón de sus faltas, les conceda la vida eterna. Amén. Adelante. En este día en el que nos reunimos para celebrar estos 15 años de Elizabeth, vamos a encomendar al Señor para que siga derramando su bendición en esta acción de gracias por un año más de vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad.
Señor Dios, que nos mandaste a escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente por tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. La primera lectura nos habla de un patriarca muy grande dentro de la historia de nuestra iglesia, que se le conoce como Abraham. Este patriarca fue llamado por Dios a una edad ya avanzada. Nos dice la tradición de la iglesia que Abraham ya tenía 75 años y su esposa Sara 10 años menor. Y Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, tu parentela, tus bienes, deja todo y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué le está pidiendo Dios a Abraham? Que tenga fe y confianza en Dios. Hoy en estos 15 años, en donde junto a tu mamá, a tus padrinos, a tus acompañantes, a tus invitados, gente que te quiere, que te aprecia, vienes a darle gracias a Dios por un año más de vida. ¿Qué tienes que hacer tú a partir de estos 15 años? Confiar y tener fe en Dios. Confiar y tener fe en Dios. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Obedeció y dejó todo. Se fue a esa tierra prometida y tuvieron que pasar 25 años, imagínate, 25 años. ¿Cuántos años ya tenía Abraham? Más 25, 100. Un viejito de 100 años y una viejita de 90 años, Sara, y a esa edad Dios les da un hijo. Dios les da un hijo a esa edad. Ahí viene la primera bendición, ante una confianza y una fe puesta en Dios. Pero después de eso, pareciera ser que Dios pone a prueba a Abraham. Es la lectura que hemos escuchado. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Entrégame en sacrificio a tu hijo, a Isaac. Allí entrégamelo. Es decir,
mátalo y ofrécemelo. Ofréceme la sangre de tu hijo. ¿Qué tuvo nuevamente que hacer Abraham? Confiar y tener fe en Dios. No titubeó. Por eso hemos cantado en el Salmo: siempre confiaré en el Señor. No titubeó. Ya cuando se lo va a entregar, se aparece el ángel y le dice: no, hemos visto que temes a Dios. Dios hará de ti una gran descendencia, más grande que las arenas del mar, que las estrellas del cielo. Ahora, en segundo lugar, Elizabeth, ¿en quién tienes que confiar y tener esa fe? En tus papás. En tus papás. ¿En quién tienes que tener toda esa confianza? En tus papás. ¿En quiénes más? En tus padrinos, que están aceptando acompañarte. En ellos tienes que tener esa confianza. ¿Y para qué es necesario tener confianza? Para que se cumpla lo que dice el Evangelio. Jesús invita a Pedro, a Santiago y a Juan, y allí en lo alto del monte Tabor se transfigura. Se transfigura, es decir, les hace sentir parte de su divinidad. Y esa confianza hace que surja de las palabras de Pedro: qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, 3 chozas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Cada vez que tengas un momento alegre como el día de hoy en tus 15 años, dile a Dios: qué a gusto me siento aquí. Gracias, Señor, por este día feliz. Cuando vayas cumpliendo tus sueños de tus estudios y vayas terminando una etapa más, qué a gusto, Señor, me siento. Gracias. Vayas cumpliendo otro logro, un trabajo, qué a gusto me siento, Señor. Gracias. Y desde luego, gracias a tus papás. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Tú en tus 15 años, que eres la principal de nuestra celebración, y todos los que acompañamos, tenemos que reproducir estas palabras: estar a gusto ante la presencia de Dios, confiar siempre en Dios. Y cuando tenemos la fe y la confianza en Dios, entonces Dios nos regala momentos de felicidad, como es la transfiguración. Entonces, una cosa lleva a la otra. Pero si no somos cercanos, no tenemos fe, no tenemos confianza en Dios, la vida se nos hace amarga. No hay sentido en la vida. No hay una esperanza, no hay una razón que motive, porque Dios, a través de nuestros padres, siempre va a ser ese motor que nos va a impulsar. Entonces, siempre, en cada momento, ten presente a Dios con fe y con confianza. Pónganse de pie. 15 años de Elizabeth Esteban Salazar. Que el Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, derrame su bendición, que le conceda ir cumpliendo todos sus sueños, todos sus anhelos. Oremos por sus papás, por sus padrinos, que el Señor derrame bendiciones espirituales, materiales. Oremos por todos ustedes que acompañan en estos 15 años de Elizabeth, que el Señor también escuche sus ruegos, sus necesidades. Oremos. Vamos a bendecir la Biblia, pues es un gesto de fe, de confianza en Dios. Aquí en la Sagrada Escritura vas a encontrar todas las enseñanzas de Dios, todas las enseñanzas de Dios
En la Biblia está la presencia de Dios, que hoy dice el Evangelio: este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Cómo vas a escuchar a Dios? A través de la Biblia, de su palabra. ¿Y cómo va a ser más fácil escuchar a Dios? A través de la Santísima Virgen, que representa el rosario. Mira, así como está el rosario, está como una trenza, entretejido. Cada uno de estos misterios, el rosario tiene misterios gozosos, luminosos, gloriosos y dolorosos. Y así es nuestra vida. Así es la vida de todos. Tenemos momentos de gozo, de gloria, de luz, de esperanza, pero también de dolor. Pero para eso está la presencia de la Santísima Virgen. Bendice, Señor, esta Sagrada Escritura, este rosario que vamos a utilizar con fe y con devoción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entréguesela. Vamos a darle un fuerte aplauso. Tomen asiento, cantamos el ofertorio. Pónganse todos de pie. Sigamos orando, hermanos, para que ese sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados, purifiquen nuestra alma y nuestro cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria. Por eso con los ángeles te cantamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en el Señor, nos damos la paz. De Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bendice, Señor, a tus hijos con una bendición perpetua en estos 15 años de Elizabeth Esteban Salazar, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacerle la oración de bendición a Elizabeth, aquí en compañía de sus familiares, de sus padrinos. Oh Dios, creador y misericordioso restaurador de tu pueblo, que quisiste que la familia constituida por la alianza nupcial fuera signo de Cristo y de la Iglesia, derrama la abundancia de tu bendición sobre tu hija Elizabeth en estos sus 15 años, sobre su mamá, sobre sus padrinos, sobre estos aretes, para que siempre reunidos en familia y reunidos en nombre, para que quienes en ella viven, unidos por el amor, se mantengan fervientes en el Espíritu, asiduos en la oración, se ayuden mutuamente, contribuyan a las necesidades de todos y den testimonio de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a darles a todos ellos un fuerte aplauso. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden ir en paz. Pasen buena tarde, que Dios les bendiga.
Era pasos en allá en el rancho. ¡Falta la banda! ¡Falta! ¡La bocina! ¡Ya vas, pues! Llegó borracho el borracho, pidiendo 5 tequilas. Y le dijo el cualquiera, se Gorda, ¿alguien te dice que yo me cola? No, está bien. ¡Bolas! Ni que fuera novia, amiga. Sí, sí. Hace rato se la trajeron así. Faltaron los tapos. Sí, cierto. Tabo, faltaron los tapos. Este es igual que este Nahual. Nahual. Este es igual que este. Los pantalones. No, güey, ese es diferente. ¿Es el Xavi? Ah. ¿No te gustó? ¿Por qué tan caro? ¿Qué fila, güey? Tiene mucho pegue en la pierna. No, ¿y nuestra banda? ¿Y la banda? ¿Qué pasó ahí? Deja hoy por la bocina. Yo ya no puedo. Ay, Ya no puedo, Marta. ¿qué no puedes matar? Sobre tomar mis zapatos. Mateo. Está bien chido tu ese, ¿Qué? pero yo lo veo bien pesado. Está bien pesado, hijo, no se ve, está pesado. Ya llegué. ¡Oh, Dios del Patsy! A ver que se escucha un aplauso para la quinceañera. Luego, ¿qué se va a hacer? 5 años.
Más o menos. Debo, Beto. Venga, güey. Ay, no, casi no conté. Ahora, ma, eso fue. Sápate balas, no vas a amar. Agua, ¿quién quiere agua? Agua. ¿Por qué? Más que todo más. Porque estamos en la misma Ya está bien, Ya que meta, Alexis, ya que meta para comer ticuáis.